los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, Rey mío y Dios mío. Amén. ¡Qué locura! Una terrible locura. Que el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, sabio, perfecto, quisiera salvar al mundo a través de lo abominable y lo vergonzoso, a través de la cruz. En el mundo antiguo, la cruz era un símbolo de maldición. Por eso el profeta Isaías dice, maldito el que cuelgue en un madero. En ese mundo era una muerte reservada para los peores criminales y los traidores de Estado. Y el imperio romano, tan sanguinario y cruento como era, se aprovechó de eso y crucificaba a las personas por montones. Pero la vergüenza de la cruz, el martirio de la cruz, era agravado por el hecho de que se crucificaba a la persona en un lugar alto y público. Entiéndase, el Monte Calvario, un lugar alto y público. Y se crucificaba a la persona completamente desnudo, para más vergüenza. Porque recuerden que la ley judaica decía, maldito el que deje ver su desnudez. De modo que para el mundo antiguo la muerte de cruz era un símbolo de crueldad, era un símbolo de ignominia, era un símbolo de dolor. Y entonces es inconcebible que Dios pueda consentir y utilizar la vergüenza y la locura de la cruz para un fin tan noble como es salvar a la humanidad. Pero Pablo nos dice en esta primera carta a los Corintios, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropiezo. Y para los gentiles, locura. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios solamente para aquellos que creen, solamente para aquellos llamados. El judaísmo consideraba la crucifixión como una señal de maldición de parte de Dios. Por tanto, ellos jamás pueden en su cabeza conectar que una señal de maldición pueda simbolizar otra cosa que no sea la ira de Dios, el castigo de Dios. Para ellos, la cruz es un gran tropiezo. Y era imposible hacerles creer en el plan salvador de Dios a través de la cruz de Cristo. Para los griegos, sin embargo, que eran enamorados de la lógica y del razonamiento, tal cosa es un disparate, es una total locura. La cruz simboliza terror, humillación y muerte. ¿Cómo pues puede ser símbolo de amor y de vida? ¿Cómo puede ser las dos cosas a la vez? Disparatado, dice la mente lógica e intelectual de los griegos. El evangelio que leímos hoy es también locura. Es una locura que un simple carpintero y un predicador ambulante se tome el atributo de entrar al templo de Jerusalén y allí con un revolú, con mesas volcadas, con un látigo de cuerdas y atreverse a echar de allí a los comerciantes. Y lo hace con todo su derecho, porque dice, ustedes han convertido la casa de mi Padre. La casa de mi Padre es mi casa. Este templo que ustedes tanto adoran, este templo que ustedes tanto defienden como el lugar de reunión con Dios, es mi casa. Mire lo que ustedes han hecho. ¿Por qué le da tanto coraje? Bueno, tenemos que entender un poquito el trasfondo. Cuando se celebraba la Pascua en Jerusalén, los judíos de todo alrededor venían a adorar al templo. Y para poder adorar en el templo, primero tienes que ofrecer un sacrificio por tus pecados, para que la sangre de ese cordero o de ese toro, de ese animal, esa sangre limpie
tus pecados. Pero miren lo que pasaba. Muchas personas vivían en la diáspora, venían de muy lejos. Y usted no puede venir de lejos cargando con un toro, con un cordero. Por eso entonces en el templo se arreglaban estaciones donde se vendían animales para que las personas pudieran cumplir con el precepto. Pero mire lo que pasaba. Aquella gente, como no bobo, vendían primero que nada los animales a sobreprecio. Sí, porque a ti no te queda más remedio que comprármelo a mí, porque tú no lo puedes traer de por allá cargándolo. Me lo compras a mí y me lo compras al precio que yo diga. 2. Los animales, muchos de ellos tenían defectos, porque estaba establecido en la ley ritual que para tú ofrecer un animal, tenía que ser un animal perfecto. Y ellos, como no podían salir de los animalitos que estaban así medio cudemos, pues se los ponían a los peregrinos, y salimos de eso. Muchos de ellos también, cuando hacían el cambio, porque había que dar la ofrenda al templo, y entonces tenían que hacer el cambio de moneda. Era como cambiar los euros en dólares, ¿verdad? Pues ahí se aprovechaban de los peregrinos, se aprovechaban de los creyentes. Y Jesús, cuya fijación es la justicia, dice, no. Ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. A veces las iglesias un poquito más estrictas dicen, no podemos vender pasteles, no podemos vender almuerzo, porque la Biblia dice, la Biblia, y especialmente esta lectura, lo que condena es la injusticia, la usura, el tomar el recinto sagrado de Dios para ser chavo, y chavo para tu propio beneficio. Así es que Jesús, sin autoridad ninguna, ahí nadie lo mandó, y él llegó y dijo, no, esto se acabó. ¿Ustedes se imaginan el revolú que se formó en ese templo? Y entonces él limpia el templo, saca a los mercaderes, pero ese loco tiene que ser un loco atreverse a hacer eso. Pero incluso habla de destruir el templo. Vamos, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. El templo que tomó 46 años construir, total, en el año 70, a los romanos no le tomó nada destruirlo completito y quemarlo. Pero en ese momento, aquellas mentalidades dicen, este hombre está loco. Eso no puede ser. Destruir el templo y levantarlo en 3 días. Pero la locura mayor es que él hablaba del templo de su propio cuerpo. La locura grande aquí es que ahora Jesús se convierte en el templo. ¿Cómo es eso? Porque si buscamos como los griegos, lógica, buscamos definición, un templo es el lugar donde el ser humano se encuentra con Dios o con la deidad. Eso es un templo. Un templo es el lugar de encuentro entre el ser humano y Dios. ¿Y cuál es el lugar de encuentro de nosotros los seres humanos con Dios? Si no es en Cristo, si no es a través de la locura de la cruz, si no es a través de su muerte y de su resurrección el tercer día, ahí es que Jesús se convierte en el templo de Dios para nosotros los seres humanos. En Jesús hallamos la presencia santa y poderosa de Dios, que nos limpia, que nos salva, que nos ofrece vida eterna. En Jesús la iglesia se corrige, se limpia de discriminación y de injusticia y se convierte en casa de oración para todos. En Jesús nosotros somos hechos nuevas criaturas, salvados y lavados mediante la locura y el disparate de la cruz. En Jesús hallamos nuestra ley y guía para nuestras vidas. Para los judíos, en el primer siglo,
El templo de Jerusalén era el único lugar sobre la tierra donde se preservaba y se promulgaba la ley, donde las personas tenían acceso a Dios a través del sacrificio de animales. Pero ahora, por causa de la cruz y por causa del crucificado, el templo es el lugar santo, donde los seres humanos se encuentran con Dios, que es el cuerpo mismo de Cristo. Mis hermanos, cada vez que nosotros venimos aquí, venimos al templo. Y usted dice, pastora, eso es una sanganería. Claro que venimos al templo. No, el templo no son las cuatro paredes. El templo no es el techo. El templo no es el lugar. El templo es la relación, donde Jesús mismo nos espera, donde Jesús mismo nos abraza, donde Jesús mismo nos restaura. Si tu vida no ha sido lo mejor, si tu vida está llena de escollos, mira, no digas como dice mucha gente, pastora, yo no me atrevo a ir a la iglesia, porque es que yo pues no he vivido la vida mejor. Pues precisamente, Jesús dijo, los sanos no necesitan de médico. ¿Quiénes necesitan esa relación con Cristo? ¿Quiénes necesitamos esa relación, ese templo donde llegamos, donde nos unimos, donde recibimos cuerpo y sangre, donde recibimos palabra, donde cantamos a Él y Él nos escucha? Ese es el concepto del templo. Y la ley, leyó Verónica en Éxodo 20, como Dios le dio la ley al pueblo en Sinaí. Y le dijo un listongo, que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Pero ¿sabes qué? En Jesús también la ley se modifica. ¿Sabes cómo Él la modifica? Él la simplificó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Este es el templo. En Cristo tenemos acceso a la gracia y al perdón de nuestros pecados, no por la sangre de animales, aunque los otros días mataron un caimán en el Capitolio. ¿Ustedes oyeron eso? Santo. No es por la sangre de un caimán ni por animal ninguno. Es por la sangre preciosa de Cristo, que cuando llegamos a Él en humildad y en fe, esa sangre nos cubre, nos lava, nos limpia, nos transforma, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el motivo y el fundamento de nuestra relación con Dios. Cristo es nuestra ley, la ley del amor. Según Dios otorgó en el monte Sinaí todos aquellos mandamientos, ahora la ley se personifica en Cristo crucificado. Cristo para nosotros es ley y es evangelio, es buena noticia, es ley de amor y de fe, amar y creer, evangelio de gozo y de paz. Somos salvos por su cruz, por la locura y el disparate de la cruz. Acércate al templo, acércate al templo. Y usted me va a decir, pero pastora, ya estoy en el templo. Acércate al verdadero templo, que es el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.